El eurocentrismo se expresa en todos los ámbitos de la vida política, social, económica, cultural, pero sobre todo científica, que es donde se mueven las ideas fundamentales sobre la vida social de los pueblos. En América Latina el sistema global y neoliberal ha causado estragos en nuestras poblaciones, que pasan inclusive por el empobrecimiento de las clases medias, ¿cierto? La precarización laboral, la carencia de expectativas del trabajo regularizado más bien, las posibilidades de acceder a los servicios de salud, todo lo que tiene que ver con el sentido de bienestar, se perdió con el neoliberalismo y se instaló en una lógica de mercado. Si nosotros pensamos en América Latina eso distinto, tal vez sea posible construir una sociedad distinta, donde lo que prime sean los sentidos de dignidad humana. Y en ese orden de ideas, el rescate de eso que es nuestro tiene mucho que ver con las maneras como estos pueblos han resistido esas hegemonías, comidas blanqueadas, comillas, ¿no? que pretenden ser europeas o europeizantes. Entonces, las grandes luchas sociales en América Latina han tenido que ver con eso. Identitariamente no nos entendemos europeos, no nos entendemos necesariamente blancos, no nos entendemos necesariamente indígenas, no nos entendemos necesariamente negros, sino que somos de todo un poco y coexistimos con esas culturas que son también de nuestras raíces. Esa mezcla cultural, étnica, biológica, política, etcétera, nos hace diferentes. Y ha hecho posible que hayan resistencias sistemáticas. Y la resistencia sistemática no es porque estemos felices de ser como los europeos, sino que estamos felices de no ser como ellos. Y entonces aparecen otras formas de gestionar la identidad. Europa pensó la organización político-social a través de gobiernos jerárquicamente estructurados. La construcción de estados europea, eurocéntrica. Y entonces, las denominadas democracias, que cuando uno estudia el concepto de democracia se da cuenta que no son democracias, se jerarquizan, se estructuran, se elitizan, y nosotros hemos vivido desde la otra independencia, la supuesta independencia, formas de ejercicio democráticos que están completamente jerarquizadas, estructuradas, etc. Es más, recientemente estoy haciendo un análisis del discurso presidencial de Duque, y la foto que propone la esta semana es la banda presidencial del tipo, supuestamente. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y eso de dónde resultó? O sea, esa vaina, ¿qué simboliza? Entonces me fui a buscar eso. Me encontré que los orígenes de eso eran la marca, la huella de una élite europea. La usaban, eran los reyes, los delegados de los reyes. Seguramente si le preguntamos a Duque qué quiere decir esa banda presidencial, además de que diga que es que lo nombraron presidente por democracia, pues no sabe decir nada más. El origen de eso es completamente elitista, es completamente discriminante. Distinguía las élites monárquicas del pueblo. Bueno. Pues bien, interesante lo que dices, porque si vemos el día en que él estuvo, cuando hubo la posesión presidencial, como toda la cantidad de habituales, si lo vemos desde ahí, o sea, viene caminando, saluda a un grupo de personas. Esas personas son, todas son blancas, ¿sí? La manera como se sitúa en el lugar, el hecho de que coloca las fuerzas militares arriba, coloca este mural de flores, que hay una cantidad de signos o huellas, ¿sí? Okay, que nos están diciendo muchas cosas. Jerárquicamente ubicadas. La revista Semana se cuidó, por eso no puedo hablar de eso, pero yo sabía que estaba la élite militar en la parte superior del escenario. Entonces lo que estaba significando es aquí la fuerza se impone. Por eso, muchachos, hay que leer eso y ser capaces de intuitivamente e inteligentemente resistir de otras maneras. Porque nosotros enfrentados al Ejército Nacional estamos en el picador.
sea, no Sí, hacemos nada. y de todas maneras ellos desde Uribe han tenido como ese tratado de tener ese poder simbólico, por ejemplo lo de héroes de la patria, nuestros héroes y toda esta cuestión que yo por lo menos yo cuestiono mucho porque cómo se le va a llamar a héroe a alguien que se recibe un salario. No, pero es que los padres de la patria fueron criminales, o sea, piense quiénes eran los padres de la patria, de Bolívar hasta el otro. El señor Duque fue capaz de decir en el discurso presidencial que era que los padres de la patria habían puesto sus egos por encima de cualquier interés y se habían unido en aras de la libertad. Se le olvidó que entre Santander y Uribe hubo una guerra a muerte que dio origen a los dos partidos políticos tradicionales que han tenido este país desde esa época, en unas guerras intestinas por el ejercicio del poder sin parar. Desde 1819 hasta aquí, guerras, sistemáticamente. Pero no, en un discurso se puede decir eso porque están parados sobre la idea de que ellos son el saber, el poder, la jerarquía, la fuerza. Y eso está montado sobre estructuras europeas. La pregunta es ¿por qué no podemos construir los estados de otra manera? Duque habla de entre liberales y socialistas, la lucha entre liberales y socialistas. ¿En este país ha habido luchas entre liberales y socialistas? No, la lucha ha sido entre liberales y conservadores. Los socialistas han estado marginalizados y cuando pueden los matan, pero más allá de eso no pasa nada más. O sea, eso hay que poderlo poner en la dimensión histórica de los acontecimientos históricos reales y de los hechos fácticos que dan cuenta de eso. O sea, ¿qué pasa cuando aparece la UP? La exterminan. La exterminan y el exterminio fue sistemático. Está involucrado el Estado es responsable como victimario de esas muertes. Entonces uno se pregunta ¿si hubo una lucha o un exterminio? ¿Qué fue lo que hubo? Eso hay que poderlo dimensionar históricamente. La corona española fue la creadora de los resguardos y las reservaciones indígenas. Esa fue la razón por la que en Pasto y en Perú no querían la independencia, no querían independizarse porque ellos sabían que donde hubiera independencia se liberalizaban las tierras de los resguardos y por lo tanto ellos perdían toda su cultura y es algo que pasó por lo menos aquí en la sabana de Bogotá. Yo creo que Boaventura no se equivoca en eso. Lo que pasa es que hay que leerlo con detenimiento porque es que, claro, hay que hacer una posición primero para poder decir, bueno, hasta aquí es lo nuestro. De aquí para allá se hace necesario que reconozcamos estos trayectos, que tienen un entrecruce aquí, ¿cierto? Porque desconocer todo el pensamiento europeo a estas alturas del paso es imposible. Eso no se puede hacer. Hay que poder retomar de la historia de Europa, del desarrollo del pensamiento europeo, del desarrollo científico europeo, las cosas que resultan vitales para la comprensión y explicación de lo que somos. No para explicarnos en términos de ellos, sino para explicarnos en lo que nosotros somos como sujetos sociales. Se instala el concepto de democracia, traído desde los griegos, y se piensa como un sistema ideal de organización social donde sea posible la coexistencia en medio de unas regulaciones, de unas normas, de unos principios. Hasta ahí uno diría, sí, hace falta la democracia. El problema es que las democracias se han desarrollado, tanto allá como acá, de maneras completamente desiguales e inequitativas. ¿Sí? Las verticalidades que nosotros sufrimos hoy en la democracia colombiana, por ejemplo, y latinoamericana en general, tiene sus anclajes en las malformaciones del concepto de democracia europeo. ¿Sí? Las maneras como se instalan aquí las ultraderechas, los gobiernos dictatoriales, los ejercicios de violencia de Estado, etcétera, son malas copias de lo que ellos hacen allá. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene para América Latina eso? Yo respeto lo que tú dices en relación con los principios de, digamos, que alimentaron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurre solo por una razón. Había tal grado de inequidad social que la gente le daba lo mismo morirse de hambre o morirse en una guerra. Aquí estamos casi igual ya. Entonces, la pregunta es, ¿sí se llegó al concepto de democracia? ¿Sí se llegó al sentido de libertad? ¿Qué quiere decir la libertad en América Latina?
¿Cuál es la copia que tenemos? ¿Cuál es la imagen que construimos de nosotros mismos? La transformación del pensamiento se vuelve clave para poder empezar a pensar una sociedad distinta. No hay otra manera. No hay otra manera. O sea, no somos como ellos, no somos iguales a ellos. Nuestras raíces son otras. Y es en eso que tenemos que pensar. Nuestras maneras de conocer fueron distintas y son distintas. Existen entre nosotros. Bueno, entonces las comprensiones de la realidad son un asunto que está anclado en la existencia misma de las sociedades. Somos comunidad en la medida que nos comprendemos como realidad social. Eso es todo. ¿Sí? Bueno. La otra cosa es que mientras el pensamiento eurocentrista está centrado sobre el sentido de homogeneidad, todos somos iguales, ¿cierto? El reconocimiento ahora de que somos diversos no pasa sino por una sola cosa, y es que somos capaces de reconocer que los colores de las gentes no cambian su condición de ser humano. Ellos fueron capaces de en un momento determinado de su historia llegar a decir es que esos no son humanos, parecieran pero no son, ¿cierto? Ahora el concepto de diversidad va más allá de eso, es la pluralidad de pensamiento, es la opción personal para coexistir de otras maneras. Eso forma parte de la transformación epistémica del saber. Sin desconocer que en los orígenes hay unas formas de pensamiento, que allá hay núcleos y que tenemos que ser capaces de fusionarlos para construir una cosa distinta, no para replicarlas. Ahí está la distancia. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, sí. Bueno. A propósito de Boaventura. Sí. ¿Cómo propone Boaventura los abordajes para la construcción de una epistemología del sur? Propone 4 cositas que me parecen interesantes y que las sintetizo aquí de una manera muy apretada y que ustedes la leyeron ampliamente en los textos que les propuse de lectura general. Propiciar escenarios de diálogo y dialéctica, o sea, reconociendo las contradicciones con otras epistemologías. Él no está diciendo que desconozcamos que hay otras epistemologías, está diciendo es encontremos esos puntos de convergencia y reconozcamos las diferencias. Me parece que es una cosa relativamente sana, hasta donde podemos entenderlo. Si hay un punto que yo no haya entendido, listo, lo podemos seguir discutiendo. El segundo punto es generar una conexión entre la teoría y la práctica. Un asunto vital en la política latinoamericana es que hay unas rupturas que van del discurso político a la acción política. Nunca coinciden, nunca se entretejen, ¿cierto? Y tenemos que rastrear críticamente los discursos de los presidentes para poder decir el personaje jerarquizó completamente y volvió su pensamiento a la ultraderecha para poderse posicionar como presidente de la República. Y uno pregunta, ¿y quién lo puso ahí? Los pensamientos más retardatarios anclados, por ejemplo, a las religiones. Entonces la pregunta es, ¿eso está bien en un país como el nuestro? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos construyendo con eso? O más bien, ¿qué estamos destruyendo? ¿Cuál es lo que mostramos como el gran océano? Sí, lo que une América con Europa. Lo que une América con Europa. La ruta de la colonización, la ruta del despojo, la ruta de los crímenes. ¿Por qué no fue el Pacífico? Hasta ahora se está recortando el Pacífico, porque era la ruta de la muerte para ellos. Ellos nunca dieron la vuelta así porque les quedaba muy teso. Y cuando llegaron, por ejemplo, a sitios como los nuestros en el Chocó, era la selva. Entonces ahí morían. Ese era un lugar maldito y estuvo oculto del imaginario del mundo y era el Atlántico, ¿cierto? Es más, la parte nuestra es Caribe, porque se impregnó de una mitología, de un pensamiento que tenía que ver con lo exótico, con los placeres, con los climas que ellos no tenían. Pero fíjense que es una construcción europea. Lo que tenemos que hacer es poder construirnos distintos.
como identidad, como pueblo, como un lugar en donde es posible pensar el mundo distinto, ¿sí? Donde sea posible desestructurar todo lo que se ha construido con inequidad, con injusticia, con indignidad para el ser humano. Poder pensar qué es efectivamente lo que nos dicen cuando nos dicen algo, ¿cierto? En el discurso de Iván Duque hay un dato histórico que es escandalizante. Él dice que Urdaneta es uno de los padres de la patria. Y la pregunta es, ¿cuál Urdaneta? Teníamos por lo menos tres, pero dos muy importantes. Uno que es venezolano y el otro que era ecuatoriano. ¿A cuál de los dos se refería? Poder desestructurar eso se vuelve importante. Entonces la construcción de un pensamiento crítico es clave. Si nosotros no somos capaces de desentrañar eso, no podemos entender cómo representar realidades distintas. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? Contestar eso implica empezar a recuperar las esencialidades de las cuales estamos construidos. No lo hemos hecho en América Latina. De hecho, las élites que se ubican en el poder político se consideran blancas. Blancas. No son latinoamericanos, son blancos. Los blancos están en Europa o en otros lugares del mundo. Y miren la revista Semana del 8 de agosto, donde está el discurso presidencial y la portada. En la portada dice, no se puede gobernar sin mermelada. Se perdería la gobernabilidad. Tenemos que pensar cómo reemplazarla. Ahora dan lechón. Ahora de hecho, hay que mirar qué es. Ahí. Eso, revisen esa revista, por favor. Mírenla. Y miren cómo está construida gráficamente, porque ustedes son estudiantes de maestría en comunicación y medios. Pues la fotografía de un frasco de mermelada pequeño con una cuchara. La mermelada está por la mitad, en consecuencia es un recurso que se acaba. La pregunta es cuándo. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que formular como preguntas relevantes. Cuando se habla de acabar con la mermelada, ¿de qué están hablando? Reemplazarla por algo. ¿Qué es ese algo que la reemplazaría? Porque nos están diciendo que es que hay que eliminarla, porque es que la mermelada está inserta en el Estado, en las élites políticas. Esos son la mermelada, los que acceden a la mermelada por turnos, porque no es en una cuchara, de acuerdo con la revista Semana. Esas preguntas que se vuelven relevantes para la comprensión de lo que somos es lo que hay que hacer, ¿sí? No formularnos preguntas como cómo continuar con un país más democrático, más progresista, más desarrollado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa el desarrollo? En el gobierno de Santos todo el tiempo cuestionamos qué es el desarrollo. ¿Qué era el tren del desarrollo? En un país donde no hay trenes. Eso son preguntas relevantes. Ahora sí está claro. Creo que di más de 3 ilustraciones. Bueno, entonces, esto se los anclé ya a los estudios del discurso, a una de las tareas que como analistas, como investigadores, como estudiantes de los medios, como investigadores de los medios tenemos que poder responder. O sea, si yo me posiciono políticamente, epistémicamente, en un lugar que tiene que ver con la construcción de América Latina, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para poder entender eso? Un dato mediático para que ustedes entiendan. El 8 de noviembre de este año, miré los datos sobre cuánta gente había podido entrar a comentar el discurso del actual presidente de la República en la revista Semana. Pónganle una cifra, díganme un número cualquiera que se le ocurra. ¿Cuántos colombianos pudieron haber ingresado
a la revista Semana sobre el principio de que estamos en una sociedad de las tecnologías de la información y la comunicación, que estamos en una sociedad mediatizada. Menos de 100. 5. Verifíquenlo. Verifíquenlo. Razones. Mírenlo. Por favor, entren a la revista Semana y verifiquen la cantidad de comentarios que tiene el discurso presidencial. 5 colombianos. Las TICs en el primer trimestre de este año dice que 17 millones de colombianos tienen acceso a internet y 7% de ellos acceden a todas las formas de informatización posibles. Pues ni siquiera el 7. Multipliquen 40 millones por 7 a ver cuánto les da. Y vean ustedes cuál es el grado de interactividad que se construye mediáticamente. Razones. La primera y fundamental es que en la era de la información, de la sobresaturación de información, de las tecnologías, donde, comillas, todo el mundo accede democráticamente a la información, poder opinar en una revista como la revista Semana implica que usted esté suscrito. ¿Y la suscripción cuánto vale? ¿Cuántos colombianos tienen el dinero para poder pagar esa suscripción? Sea porque le interese, sea porque tiene necesidad de enterarse, sea por la razón que sea. Son las condiciones socioeconómicas de la mayoría de las gentes del país. Y si lo tienen, prefieren suscribirse al impreso para que les quede la revista. Para que es lo que sea. Pero ahí hay una serie de razones, ¿cierto?, que están determinando eso. Y ustedes que probablemente estén convocados no solamente a analizarlos, también a producirlos. Tú produces diariamente discurso. Cada uno de ustedes de alguna manera accede a esa posibilidad. Somos una élite intelectual, o sea, nosotros ya tenemos que salir de la nata de que somos del común, no, nosotros somos una élite intelectual. Entonces, en ese orden de ideas, el compromiso con las epistemologías del sur incluye eso. Cómo se construyen desde las derechas y las ultraderechas discursos contrahegemónicos. ¿Cómo se construyen? Pero por lo menos a mí me parece increíble lo de Estados Unidos, o sea, el nivel de racismo que se maneja es increíble, es una cosa que ahora está incrementado por la presencia de Trump en el poder. Que es la vuelta de las del ¿cómo? Ku Klux Klan. Ahí está. O de la nueva derecha también. O de la nueva derecha, todas. Entonces fíjate bien lo que vamos a proponer ahora, que también está anclado a las epistemologías del sur. Nosotros tenemos un anclaje con la epistemología del sur por una sola razón, y es que en el pensamiento de la escuela de Frankfurt toda la posición crítica nos ayuda a comprender cómo es que podemos hacer ese cruce. Ese es un punto nuclear. Ahí hay un tejido, ahí hay un nudo que tenemos que poder usufructuar. Y es pensamiento europeo, porque ese europeo no tengo que descartarlo, tengo que poderlo poner al servicio de lo que somos. Esa es la tarea. Ahí tenés clarísimamente un ejemplo. ¿Sí? Eso da cuenta de cómo es posible construir una cosa nueva sobre presupuestos existentes, dándoles, imprimiendo las transformaciones que se requieren para explicar una realidad nueva. Entonces, nosotros, anclados en esa teoría de la escuela de Frankfurt, en toda la teoría crítica, tenemos que pensar que cuando hacemos estudios del discurso, una cosa fundamental, mediáticos, multimodales, con todas las características propias de las expresiones tal cual. Y miren esto es mucho más que lengua, así lo que nosotros veamos aparentemente sea lengua nomás. Hay formas, hay grafías diversas, símbolos, y eso hay que poderlo leer. La gente cuando pasa por aquí no lee solamente los programas, somos públicos, no, lee que es la universidad, lee que estamos en posgrados, que tenemos un logo de la universidad. Eso es, y eso le da sentido distinto a esto. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Cuando nosotros leemos estas cosas, miren todo lo que hay aquí. Lengua, imagen,
ausencia de color, gamas de colores. Eso tenemos que poderlo leer. ¿Sí? Entonces, las construcciones discursivas tienen que permitirnos, desde esa perspectiva crítica que estamos adoptando y posicionándola y recuperándola de lo europeo, ponerla al servicio de otra cosa completamente distinta, y es la búsqueda de transformación de la sociedad. Si nosotros somos capaces de decirle al señor Duque, mire, oiga, usted lleno de mentiras su discurso, usted está ocultando cosas, usted se está posicionando en un pensamiento del siglo XVIII, usted tiene estos compromisos con estas élites. Si nosotros podemos decir eso, los discursos políticos se transforman, y eso implica transformaciones en la vida social. Yo siempre cuento entre orgullo y susto, porque uno no sabe, que el periódico El Tiempo, desde que nosotros estamos trabajando en la crítica a la prensa colombiana, ha cambiado y ha venido haciendo políticamente correctos sus discursos. Ahora es más difícil encontrar un titular: crece la pobreza, se hundió en la pobreza. Esas metáforas que fueron terribles y que los periodistas se ponían lívidos en las conferencias y me decían de todo, yo no era consciente. ¿Cómo hace usted una metáfora sin tener conciencia? Los lineamientos educativos que están vigentes hoy sí tienen un componente de educación en sistemas simbólicos que ningún profesor en lengua castellana aborda, y ahí es donde está el espacio para hacer este tipo de reflexiones, y ellos lo hacen desde niños, porque desde él muy dice que él es pequeños. profesor de lengua. No, y está en lengua. No está pensando en el lenguaje, sino Y en la están los lengua. lineamientos de español, o sea, los vigentes están ahí, y hay un componente transversal de primaria a bachillerato de educación en sistemas simbólicos y comunicación, pero está en papel, y eso es, yo creo que es una oportunidad muy desaprovechada. Eso tiene que ver con la epistemología del sur, la ruptura entre las teorías y las prácticas. Desde Foucault, y ahí hay otra conexión con Europa. Foucault mostró que hay una ligación absolutamente estructurada entre lo que decimos y lo que nosotros ideológicamente somos, ¿cierto? Entonces, eso explica por qué el señor Duque piensa que a él lo puso Dios en la Plaza de Bolívar a ser el presidente del país, ¿cierto? Entonces, eso, ahí hay una manera de extrapolarse a sí mismo y ponerse en una condición de privilegio, ¿cierto? Jerarquizarse, proponerse visualmente en una estructura completamente jerárquica para poder ejercer un poder político, ¿cierto? El problema que tenemos es que todo discurso genera ese tipo de relaciones. Entonces, poderlas entender es muy importante. ¿Cómo nos proponemos como sujetos sociales? ¿Cómo construimos esas relaciones de poder? ¿Para qué las usamos? Yo siempre he dicho, todo ser humano es un sujeto de poder, todo. Ahora el problema es para qué se usa eso, cómo se usa. Bueno, un asunto importante para poder hablar de los estudios discursivos en América Latina tiene que ver con las maneras como se han venido transformando los procesos de investigación científica en América Latina. Evidentemente, los núcleos del desarrollo conceptual de los estudios discursivos están en Europa, pero los problemas políticos de ellos, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de la esencia del ser humano allá son distintos a los nuestros. Entonces, el problema de adaptar ese conocimiento a la construcción de lo que somos como sujetos latinoamericanos es donde ha gestado rupturas. Aquí todavía tenemos analistas que siguen a toda consta el pensamiento de un europeo porque considera que si no tiene ese soporte europeo no puede hacer nada, ¿cierto? Eso no quiere decir que no pueda citarlo. Tengo que poder citarlo si me interesa su concepto, pero tengo que hacerlo
para construir una cosa nueva desde ahí, no para replicarlo mecánicamente. Y en ese sentido se han hecho movimientos importantes en América Latina. Por lo menos 3 tipos de escuelas distintas tenemos. Entonces eso es muy importante. Así también se hace epistemología del sur, ¿cierto? Teun fue mi director de tesis, Teun Van Dijk. Y Teun ha dicho, no me lo ha dicho a mí porque no me ha encontrado, pero me va a encontrar pronto, es que Neila ya no es analista del discurso. Entonces, ¿qué es? Neila abandonó, porque él piensa que no sigo mecánicamente su pensamiento. La pregunta es, ¿y no sería para usted más interesante que su alumna sea distinta a usted? ¿Que no lo replique? ¿Que sea capaz de reconocer lo que usted hizo y ahora volverlo otra cosa? Y les voy a contar un chisme. En 2016 Teun escribió por primera vez un texto que pretendía incluir recursos multimodales. Yo se los he dado ese texto, el de 2016, donde hace el análisis de una valla publicitaria en el Reino Unido a propósito de la migración. Vean, es un texto interesante. Entonces uno dice, yo me formé con él hace los años del Machuque. Entonces la pregunta es, ¿tengo que seguir en los años del Machuque o tengo la obligación ética de transformar el pensamiento? Y eso que él es un hombre de avanzada, o sea, políticamente es un hombre que ha evolucionado, que ha construido pensamiento, que ha hecho otras cosas, que está en la periferia del pensamiento político europeo. Bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que poder hacer. Bueno, ¿cuáles son como las perspectivas fundamentales para poder pensar los productos más mediáticos, discursivos que producimos en América Latina? La primera cosa es poder fusionar metodologías, métodos, proponer metodologías epistémicamente distintas, garantizar que estamos dando cuenta de nuestros propios problemas, o sea, construir nuestros objetos de estudio, poder decir, esto forma parte de la problemática de América Latina, me interesa, porque eso es lo que me interesa como latinoamericano, y que los europeos resuelvan sus problemas hechos. ¿Sí? Son distintos. Allá tienen un racismo, aquí tenemos otro. En el caso de América Latina, se vuelve muy importante que dada la complejidad de lo que hacemos, seamos capaces de explicarlo desde donde sea necesario. Entonces, un analista de medios, un analista de discurso, un analista que está mirando los fenómenos simbólicos y comunicativos de su sociedad, tiene que pensar que si requiere una categoría de la antropología, la coja sin miedo, la apropie y la aplique. Que si la necesita de la sociología, haga lo propio. Que si la necesita de la lingüística, lo haga. Que si la requiere de la ciencia política, la tome de ahí. Y que sea capaz de tejer eso para una explicación. ¿Sí? Si no tenemos esa posibilidad, con las cosas teóricas por una parte, la epistemología primero, y luego con la metodología y el método, estamos muertos. Porque la complejidad de nuestros problemas son diversos, son distintos y están anclados de otras maneras. Para los europeos es evidente que ellos tienen una tradición de políticas jerárquicas. Y por eso todavía muchos de los países europeos mantienen las monarquías, porque eso representa simbólicamente el ejercicio de poder verticalizado. Nosotros no. Los caciques nuestros eran otra cosa. Los mamos son otra cosa. Entonces, ¿por qué tenemos que replicar eso? ¿Por qué no pensamos lo que somos? Eso es clave. ¿Sí? Dime. A mí me pasó un caso muy particular, es
yo he estado como muchos años ahí súper metido con el software libre, Linux, y bueno, estaba en el discurso de la cultura libre. Y en algún momento estuve en la Chorrera, Amazonas, haciendo unos laboratorios de video. Y lo curioso, pues claro, uno va con esas máximas del manifiesto, de lo libre, entonces todos compartir, todo se puede, o sea, esto es un bien común, el procomún como tal. Y llego a un lugar donde realmente lo ponen en unas situaciones de escucha. Porque claro, yo siempre, o sea, mi pregunta que me hacía es, todo el recorrido que se hace, nuestras comunidades indígenas lo tienen muy claro, digamos, La Maloca como ese lugar de construcción del pensamiento común, está ahí, el anciano a las 7 de la noche está en su pensador y espera a la comunidad para construcción del conocimiento o construcción social del conocimiento, que lo hablan desde la pedagogía. Y la vuelta, digamos, en mi caso, tan larga que di para entender que las comunidades indígenas estaban enseñando sobre cultura libre. Sobre cultura libre. Sí, o sea, Fuimos primero nosotros cultura colectiva, común y libre que los europeos.